Seguimos con Rodrigo, que es maestro de la vida y experto en filosofía espírita, y nos va a hablar de un libro muy interesante, ¿verdad, Rodrigo? Que se llama Los hijos del ayer. ¿De qué trata este libro, Rodrigo? A ver, Sí, cuéntanos un poquito. este libro trata directamente de la reencarnación. Bueno, ya Ujú. lo hemos dicho Sí, anteriormente. sí. Y bueno, A ver, ¿podemos ver la portada del libro, Rodrigo, un sí, poquito? A ver. claro. Ahí está. Los hijos del ayer, la extraordinaria búsqueda de los hijos de una vida anterior. Muy Sí. bien. Fenomenal. Cuéntanos, coméntanos el libro, Rodrigo. A Pues ver. este libro ya lo dice aquí en la portada. Ujú, Dice un fascinante relato que nos revela pruebas de que todos hemos vivido antes. ujú. Efectivamente, nadie de los que está aquí en la Tierra es nuevo. No le han creado para venir a la Tierra nuevo. Y espíritus que puedan venir a esta tierra ya han vivido en otros mundos, ¿no, Rodrigo? También podríamos Sí, decir. sí, sí. Eso es. Sí, sí, nunca, o sea, todas las personas de las que estamos en la Tierra hemos vivido muchas vidas, Ujú, muchas existencias, porque aunque la Tierra es un, un satélite ujú, atrasado, ujú. hay mundos bastante más atrasados todavía que en la Tierra. Joder, eso, Y, eso cuesta creerlo, ¿eh? sí, sí, y por Madre mía. supuesto hay mundos muchísimo más adelantados que en la Tierra. Simplemente te voy a decir que los mundos más atrasados que la Tierra es un sufrimiento permanente de todas las personas que No hay hay nada aquí. más que sufrimiento. Nada más que eso. Aquí también, pero a veces aquí hay chispas de alegría. De alegría, de felicidad, de Chi- asueto, de chi- tranquilidad, Chispas de de ocio, tranquilidad, de ¿no? De alegría, placer, etcétera. etcétera. Sí. Pero hay otros mundos que son más atrasados que no hay más que sufrimiento. Ujú, Permanente, además. Pero efectivamente hay otros mundos, que son mundos más adelantados, ujú. que no se conoce el sufrimiento. Todo es satisfacción, alegría y felicidad. Joder, eso es tremendo, ¿eh, Rodrigo? Sí, bueno, pues todos Qué bien. estamos en el camino Ujú. de ¿Algún llegar. día llegaremos a esos mundos, Rodrigo? Algún día llegaremos a esos mundos porque la ley de la evolución divina nos lo impone, además, y llegaremos. Queramos o no, Hombre, que vamos a tener que quién no va a sufrir. querer llegar a esos mundos tan bellos, ¿no? Sí, pero porque, pues claro, sí, pero para llegar a esos mundos tan bellos, como tú dices, pues efectivamente hay que trabajar Ujú, por ello. Hay que ser buenas personas, hay que ujú. utilizar mucho el amor hacia Ya. los demás, Ujú, sin discriminación. ujú. No se pueden decir que sean blancos, negros, amarillos o, Pues o- entonces, o cobrizos. entonces, Rodrigo, estamos bastante lejos todavía. Estamos muy lejos Me parece a todavía. mí que vamos mal. Bueno, y entonces este libro pues efectivamente habla de la reencarnación directa. Yo este libro lo conocí porque en la revista Más allá de la ciencia Ujú, hablaba de este caso. Hablaba de que una madre con 27 o 28 años ujú. fue con su hijo de 80 y muchos a dar una conferencia a Estados Unidos para hablar efectivamente de la reencarnación. Perdona, ¿qué edad tenía la madre? Pues tendría alrededor de 30 años, ¿Y el hijo? y el hijo 80 y tantos, Cuesta creerlo, ¿eh? claro. Parece que es al revés. Le encontró Fíjate. a uno de los hijos, encontró a varios de los A hijos. varios de los hijos reencarnados. Y Sí, eso, Rodrigo, siempre me he preguntado cómo es posible hacerlo, porque somos millones en el mundo. Entonces, ¿cómo realmente se puede llegar a saber eso? ¿Quién es la reencarnación de tu hijo, de tu primo, de tu abuelo? no, vamos a ver. Lo explica el libro, mira. A ver, remítete al libro, Rodrigo. Sí, Vamos, seguimos con el libro, que es el sí, tema de este vídeo. Venga. sí, mira. Dice, un fascinante relato que nos revela pruebas de que todos hemos vivido antes. Ujú, Bien. Entonces dice, Jenny Cockle ujú, Jenny Cockle era la señora esta, ujú, siempre supo que había vivido antes. Poseía recuerdos de haber sido una joven irlandesa llamada Mary, que murió hacía más de 20 años. ujú, O sea que tuvo que reencarnar de inmediato, pero bueno. ujú, Aquella evocación
le provocaba una enorme angustia por los hijos que abandonó con su fallecimiento en aquella vida. Cuando nacieron sus hijos actuales, Sí. asumió por fin que tenía que encontrar a su familia perdida. Necesitaba saber qué había sido de los suyos, de los hijos que anteriormente había quedado. Este libro es el relato de esa búsqueda, recurriendo a sus sueños y recuerdos, y más tarde a la hipnosis regresiva, o sea que fue sometida a hipnosis regresiva para ver qué es lo que tenía dentro de su psique. Jenny, que así se llamaba la joven irlandesa, inicia un sorprendente periplo por Inglaterra e Irlanda. Ella actualmente era inglesa, uniendo las piezas de un enigmático rompecabezas. El hecho de que lograra desvelar el pasado, hallar aquellos hijos y ponerse en paz consigo misma, es el mejor testimonio del valor y resolución de Jenny Cockle, confirmado lo que siempre tuvo por cierto, que había vivido antes. Todo esto, este es el relato de la portada del libro, todo esto, esa inquietud la apareció porque cada día que dormía, siempre, cada día tenía ese sueño. Siempre, un sueño recurrente. Un sueño, sí, y el sueño siempre era el mismo. El recordar un pueblo, el recordar las cosas del pueblo, una situación del pueblo, la iglesia, el mercado, etc. Y recordar a unos hijos que había quedado, muertos, en vida, cuando ella murió. Y esa idea la estimulaba permanentemente para investigar sobre lo que habría ocurrido. El sueño, como digo, siempre era el mismo. Y esto fue lo que la motivó para ponerse en manos de algún psicólogo, de algún psicoterapeuta, para que le hiciera una regresión. Y fue confirmando efectivamente que lo que soñaba era cierto, tenía bases de realidad. Con lo cual, ella escribió, incluso desde Inglaterra, escribió al pueblo, que ahora no recuerdo cómo se llamaba el pueblo, me parece que era Malaide el pueblo. Escribió al cura del pueblo, dándole algunas explicaciones, pidiéndole explicaciones también de si en el pueblo existía la iglesia, si tenía un mercado, si tenía un muelle, etcétera, etcétera. Porque parece ser que era marítimo. El cura la contestó diciendo que efectivamente los datos que ella le daba, pues que eran ciertos, que había todo eso. Y entonces ella se decidió ir a conocer al cura y al pueblo. Y allí pudieron comprobar, y dándole noticias de que efectivamente había existido la familia que ella había tenido, que había existido, y que los hijos que tuvo, que fueron numerosos, habían salido del pueblo, se habían marchado a otros lugares, entre otros a Norteamérica, pero que pudieron incluso contactar con algunos de ellos. Y por eso sale a relucir pues que ella en una ocasión, con su hijo mayor, que tenía, repito, unos 80 y tantos años, pues fueron a dar una conferencia a Estados Unidos para hablar de la reencarnación y confirmar en persona lo de la reencarnación como ella estaba exponiendo. En fin, esto es lo que te puedo contar de la reencarnación, pero luego hay muchos más casos de niños que hablan 3 y 4 idiomas y que no se explican el por qué. Ese fenómeno, Rodrigo, lo seguí, lo leí a través de Brian Weiss. Y Brian Weiss hablaba de un fenómeno que se llama la xenoglosia. La xenoglosia es el hablar de manera espontánea un idioma que no conoces para nada.
Pero cuando digo hablarlo dominándolo, no Sí, saberse claro. tres palabras. Sí, sí, Porque sí, hay gente claro. que dice, no, eso seguro es que lo has oído en la tele o en la radio. No, no. Vamos a ver, yo puedo leer, escuchar una película en polaco y por eso no sé polaco. Es decir, sin embargo, hay personas, como el caso de Len McQuad, que de repente y porque sí hablan italiano perfectamente. Pasan de 0 a 100 en un instante. Eso es un fenómeno extrañísimo, porque la gente no habla un idioma porque sí. Es decir, un idioma requiere un aprendizaje bastante completo, porque un idioma es algo muy complejo. A ver, cuando nosotros hemos sido creados por Dios simples e ignorantes, y a lo largo, esto ya lo hemos dicho anteriormente, y a lo largo de todas las andaduras por la vida, hemos ido incorporando a nuestra alma todas las experiencias. Y en el alma nuestra está. En el alma nuestra está. Con lo cual, cuando llegamos a la tierra, pues efectivamente entra en función la ley del olvido, pero ahí está, dentro de nosotros. Y por virtud de, probablemente del mundo espiritual, algunas veces sale a relucir lo que llevamos dentro. Sale a relucir lo que llevamos dentro, que incluso nosotros nos sorprendemos, porque no lo sabemos. Claro. Sale a relucir y entonces confirma pues lo que ya hemos estado hablando de Ellen Marquardt y de esta señora de Jenny Cocker. O sea, porque el hombre es eterno. Esta es otra de las cosas que hay que decir. Que el espíritu es algo eterno. El hombre es eterno. Efectivamente. El hombre en realidad no son ni los brazos, ni las piernas, ni el hígado, ni siquiera el corazón. Eso es lo El físico, envoltorio. el envoltorio, lo físico, que es de lo que se vale el espíritu para manifestarse. Pero realmente la esencia del hombre es el espíritu, o el alma, que es lo mismo. Son dos palabras para designar el mismo fenómeno. Entonces, teniendo como base de que el hombre es eterno, pues dentro de nosotros tenemos todo lo que hemos vivido anteriormente. Otra cosa es que salga a relucir o que no salga. Los hipnoterapeutas conocen esta historia porque trabajando sobre la psique humana, pues salen a relucir muchas cosas de vidas anteriores. Esto lo hacía muy bien Carlos Gustavo Jung. Carlos Gustavo Jung se dedicó durante gran parte de su vida a hacer trabajos en la clínica de regresión hipnótica. Y llegó a la conclusión, estamos hablando de Carlos Gustavo Jung, que no era un cualquiera, Que fue alumno de Freud. de Freud, sí. Llegó él a la conclusión de que las cosas que le contaban los pacientes que él tenía en la clínica no las podían haber vivido en la vida actual. Me está contando cosas que no puede haberlas vivido en la vida actual. Y llegó a la conclusión de que el hombre efectivamente era un hombre que venía aquí no de nuevas, sino reencarnado. ¿Y qué es lo que reencarna? Pues efectivamente, el espíritu es el mismo. Claro. El cuerpo es diferente. El envoltorio va cambiando de vida en vida, Rodrigo. Sí. Y esto es una cosa muy interesante también, porque el envoltorio va cambiando en función de las necesidades del individuo. Unas veces somos pequeños, otras veces somos más grandes, Bellos, feos, gordos, bellos, guapos, feos, guardos, etc. en función de lo que el individuo necesite para poder evolucionar. Podemos poner, por ejemplo, ya que has dicho más feos y más guapos, Sí. podemos poner, por ejemplo, de que hay mujeres o hombres también que han sido muy bellos y han abusado de su belleza. O han sido muy vanidosos. Sí, han abusado de su belleza. Y luego, cuando han pasado al mundo espiritual, lo han tenido que pagar, porque han abusado, han hecho un uso de esa belleza impropio. Y reencarnan en alguien que no es bello. Y luego, ellos mismos, cuando tienen que reencarnar, Piden, ¿no? piden incluso venir más feos. Más feos para que no tengan que pasar por las mismas situaciones que pasaron anteriormente. Es decir, que podemos decir que una persona que en esta vida ahora mismo no es agraciada físicamente, vamos a decirlo así, es porque anteriormente lo más seguro es que fue una persona bastante vanidosa con su propia belleza, Rodrigo, ¿no? Y utilizó su propia belleza para satisfacer sus
necesidades personales. Sí, que pueden ser económicas, sexuales o de cualquier tipo, ¿no, Rodrigo? Claro. Esto ocurre mucho con las mujeres Ujú, y también con los hombres, claro. pero sobre todo con el sexo femenino, Ujú, porque se utiliza el sexo de una manera impropia. El sexo no es malo utilizarlo, ujú. pero hay que utilizarlo con amor, porque si no, pues no es bueno. Una última pregunta, Rodrigo, para terminar este vídeo. ¿Cómo ve el mundo espiritual el tema de la prostitución? Porque claro, el tema de la prostitución, a ver, hay una prostitución que podemos decir forzada, mala, negativa, pero cuando una persona quiere ejercerlo sin ningún tipo de obligación por parte de terceras personas y lo hace porque quiere y lo disfruta, ¿eso realmente se puede decir que está mal, Rodrigo? A ver, el único que vale para juzgar a las personas es Ujú, Dios. No hay nadie que sea capaz de hacer un juicio justo, ujú, porque los hombres no tenemos esa capacidad. Dios juzga a las personas en función de sus sentimientos. ujú, Habrá mujeres que tengan que tirarse a la prostitución ujú. no solamente para salvar su vida, sino para salvar la vida de los hijos, Por pura necesidad. por pura necesidad. Y eso es más bien un valor. Eso es un acto noble, podemos decir, ¿no, Rodrigo? Eso yo creo que es más bien un valor y nos lo han confirmado porque Ujú, los espíritus a los que entrevistamos que han sido prostitutas no están castigados en la vida espiritual. ujú, No las tienen como santos, naturalmente, ujú. pero no están tan mal vistos. Porque, repito, porque Dios sabe juzgar. Es el único que sabe juzgar. Eso por un lado. Ahora bien, cuando tú utilizas la prostitución, tú, yo, utilizamos la prostitución, siendo hombres o mujeres, como un arma o un elemento para satisfacer nuestras pasiones instintivas, haciendo daño a los demás, no es que te castiguen por eso, pero sí te castigan, es decir, el castigo no existe, pero en fin, lo pasas mal porque tendrás que pagar todo el daño que hiciste por beneficiarte tú personalmente. Sobre todo, me imagino, los proxenetas son la peor figura que hay dentro de este mundo. Eso está claro. Eso es evidente, ¿no? Pero, por ejemplo, Rodrigo, cuando hay una relación prostituta-cliente o prostituto, ¿vale? Clienta, si ambas personas, las dos personas, están de mutuo acuerdo en hacerlo y se respetan a la hora de hacer lo que tengan que hacer, realmente no hay ningún acto impuro, podemos decirlo así, ¿no? No hay, Aunque haya dinero de por medio, pero si hay un respeto mutuo entre las dos personas, bueno, pues, oye, se llega a ese acuerdo, ¿no? No, hombre, no hay... hombre, vamos a ver, ya lo he dicho anteriormente, el acto sexual debe hacerse siempre con amor. Y si no se hace con amor, Por lo menos con respeto. sí, por lo menos con respeto. Si no se hace con eso, con respeto, con amor, Claro. no se debe practicar. No se debe practicar porque es egoísmo. Y el egoísmo no está bien visto nunca por el mundo espiritual. Eso está claro. Por esa razón, pero vamos, los espíritus que hemos entrevistado en las sesiones mediúnicas, pues no están tan castigados como se suele decir aquí en la Tierra. Sí, bueno, ya sabes que en la Tierra es una cuestión más ideológica, al margen de la espiritualidad, que otra cosa, ¿no? Es una cuestión de imagen, de política, de votos muchas veces. Por lo tanto, claro, la visión que se tiene de la prostitución siempre es partidista y está politizada. Pero claro, ya al margen de todo eso, digamos, de toda esa porquería del ser humano, de la interpretación de las cosas de manera incompleta, desde el punto de vista espiritual se ve de la manera como tú estás comentando, ¿no? Que realmente es la manera, o sea, lo más importante, saber cómo en última instancia, desde arriba, se ve lo que hacemos. Porque aquí, al fin y al cabo, bueno, es una cuestión de Dios, ideología política. Dios valora los sentimientos y los actos que salen de los sentimientos. Dios valora eso, los sentimientos. Si una persona, aunque se dedique a la prostitución, tiene buenos sentimientos, no es fácil, ¿eh? No es fácil que una señora que se dedica a la prostitución tenga unos sentimientos muy brillantes. Pero, pero bueno, lo que quiero decir es que si no ha robado, si no ha matado, si no ha hecho daño personal a los demás, Claro. pues no es muy punible.